Bueno, siendo las 2:35, creo que podemos comenzar. Según nuestro programa, el segundo día, ahora en la tarde tenemos la ponencia del profesor Grimaldo Rengifo sobre dimensiones del saber andino amazónico, y luego vamos a tener la ponencia de Jocelyn Romero sobre la matriz de saberes. Y después va a haber otro pequeño receso antes de terminar con las últimas ponencias, que son de la profesora Neolit Lozano Ángulo. Entonces, creo que podemos darle pase al profesor Grimaldo Rengifo para que comience su ponencia y nos comparta sobre las dimensiones del saber andino amazónico. Entonces, le doy paso al profesor Grimaldo Rengifo. Y gracias, buenas tardes con todos y todas. Miren, voy a tratar de hacer una suerte de reflexión, tipo resumen de lo que ustedes han venido escuchando en la mañana del día de hoy. Y si bien es cierto que el énfasis en los procesos de recolección y de producción, tanto de la chacra como del agua, del bosque y los procesos de regeneración biocultural en general vinculados a la casa, tienen algunas dimensiones culturales que ya fueron indicadas hoy día en la mañana, pero que me gustaría puntualizarlos, ¿no? Para tratar de entender esto que se ha venido llamando, particularmente en los países de la región andina, también en la Amazonía, por cierto, pero en América Latina, en la discusión sobre una nueva epistemología, o no nuevas epistemologías, sino lo que podríamos llamar epistemes o formas de organización del saber, surgidas, emergidas de los pueblos indígenas de la Amazonía. Esto es lo que se conoce como epistemologías emergentes, ¿sí? Y entonces es importante involucrarnos en una reflexión de esta naturaleza para tratar de leer las vivencias y los lenguajes de nuestro grupo indígenas desde una perspectiva distinta de la ciencia experimental moderna. Es decir, no para oponerlos, sino para tener otra lectura que pueda ayudar a entender lo que hacen y evitar dos cosas que creo yo: colocar los saberes indígenas como saberes inferiores, primitivos, no formales, respecto al saber moderno, al saber avanzado, al saber formalizado, ¿no? El hecho de que los intelectuales indígenas no hayan tenido todavía el tiempo y la oportunidad para una reflexión conceptual sobre su cultura, no quiere decir que lo que hacen los indígenas no tenga forma, no sea informe. Entonces, requerimos un armazón conceptual para leer expresiones como la que vamos a leer a continuación. Por ejemplo, la próxima lámina, por favor. ¿No? Esta próxima lámina es un dibujo hecho por un niño sobre su paisaje, ¿sí? Ahí nosotros vemos los 4 espacios de vida que ustedes encuentran en general en los dibujos que los niños y niñas hacen de su entorno, ¿no? Y sobre los cuales se ha trabajado hoy día, que son 4 espacios de vida, pero también que en la reflexión educativa podemos verlo también como 4 espacios educativos. Ustedes ven, el agua es un espacio educativo, el bosque es otro espacio educativo, ¿no? La chacra es otro espacio educativo y la casa. Son sobre estos 4 espacios de vida, pero que podríamos llamar espacios educativos,
En la medida en que ahí se regeneran saberes, haceres, es que también tenemos que considerarlos también como espacios en los cuales se regenera el saber local. La próxima, por favor, lámina. ¿Cómo entender una expresión como esta? Cuenta doña Marta Pijuch, de la comunidad nativa de Alto Maranjillo, que la siembra de yuca lo hago en cualquier mes del año. Busco un lugar que tenga buena tierra para saber si es buena. Al escarbar con un machete no tiene que ser húmedo. Si la tierra es buena, empiezo a hacer minga para tumbar el monte o purma. Una vez trabajada la purma, dejo 15 días para que se seque. Si es montaña, se deja secar un mes. Luego lo quemo y dejo 3 días para que se enfríe la tierra, para que no mate mi semilla. Durante la siembra tengo que terminar mínimo en 2 días, si no la semilla de yuca se muere, si pasa más de 3 días. No tiene que sembrar la mujer que está con su regla. Dice segundo, cuando estoy sembrando tengo que golpear la semilla con mis muslos para que dé buen fruto. Tengo que hacer esta rutina hasta terminar. Si estoy sembrando con mi estaca y toco algo en la tierra, tengo que decir, lo siento, porque es como si estuviera golpeando la espalda de la madre tierra. Nukui, tumtup, ijujai bust. Una vez que termino de sembrar, espero 5 meses para cultivar si es montaña y 3 meses si es purma. Cuando cultivo no debo estar con mi regla, porque si no las plantas mueren. La siguiente, por favor. Lito Tentetz, de la comunidad de Morroyaco, dice también, se espera que llegue a tiempo de verano cuando florece la tangarana, porque en ese tiempo el maní da buena producción. En junio y julio es buen tiempo para la siembra de maní. El hombre se va a la montaña a buscar terreno. Si ve en la montaña hay palos secos, es señal de que no producirán plantas y su tierra no debe ser húmeda. Cuando se encuentra buen terreno se organiza una minga, o si no se trabaja solo con nuestra esposa. Mientras el hombre está haciendo la chacra, la mujer llama a la familia para que le ayude a escoger las semillas más buenas. Cuando se quema la chacra se debe esperar de 15 días a 20 días. Pasado ese tiempo, un día antes de la siembra, la mujer coloca las semillas en agua para que se suavice. Así crece más rápido. Cuando se va a la chacra a sembrar, la mujer se va botando la cáscara de maní en el camino. Si no se hace eso, el maní no da buena producción y las plantas se van perdiendo al crecer. Se debe esperar 6 meses para cosechar. Antes no se contaban los meses. Se sabía que el maní estaba bueno cuando se empiezan a secar las hojas de la planta. Recién ahí se invita a la familia para que ayuden a cosechar. Al terminar la cosecha, se prepara una bebida de maní mezclado con masato. También se come cocinado. El niño no debe consumir la bebida porque dicen o decían que no será valiente y le darán pesadillas. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Dice, en julio es época de verano. Las familias que tienen barbasco en su chacra invitan a la comunidad a pescar. Un día antes de la pesca nos vamos a sacar barbasco. Mayormente se van los hombres, poco las mujeres. Se saca las raíces de la planta porque eso es lo que se utiliza para pescar. Los que sacan barbasco se pintan la cara con achote porque es costumbre de nuestros ancestros. Al día siguiente a las 3 de la mañana nos reunimos en una casa para chancar las raíces. Todos participan, menos los niños y niñas. Algunos se van al río a poner trampa, otros con caña brava tejida para que no escapen los peces. Terminando de chancar nos dirigimos al río Túmbaro o Naranjillo. Se lava el barbasco en el río hasta que salga toda su leche. En esta actividad no participan los hombres que tienen a su esposa gestando, porque no mueren los pescados. Una vez que se echa el barbasco al río, se deja unos 10 minutos para que el veneno coja los peces y enseguida se pesca. Para que las mujeres embarazadas puedan pescar, tiene su secreto.
Cogen una piedrita, se soban la barriga y lo botan al río. Si no hacen eso, los pescados no mueren. Al contrario, se avivan. Una vez que terminamos de pescar, los señores que pescaron le dan un puñado al dueño del barbasco, como una forma de agradecimiento. Luego regresamos a nuestra casa y empiezan los preparativos. Unos hacen caldos, otros patarashka. Una vez que la patarashka está lista, se sirve y se comparte con toda la familia. Los niños no deben de comer pescado como baús porque se puede volver ciego. Y pepén o machete para que no sea nerviosa y cuando dé a luz no le agarre escalofríos. Muy bien, estos son los testimonios que quería poner a consideración para tratar de entender lo que podrías, al final voy a hacer una reflexión epistemológica, pero de momento quisiera ver cuáles son las dimensiones de los saberes que están en juego en estas prácticas, ¿no? Ustedes ven, hemos visto las prácticas de pesca, hemos visto las prácticas agrícolas, ¿no? Entonces hay un conjunto de prácticas, ¿no? Esto es lo que usualmente uno lee en los textos. ¿Cuáles son las prácticas para sembrar? ¿Cuáles son las prácticas para pescar? ¿Cuáles son las prácticas para montear? ¿Cuáles son las prácticas de recolección? Etcétera. Pero además en el mundo indígena hay lo que voy a llamar señas. Es decir, se ve la tangarana, se ven otros seres de la naturaleza para poder hacer las cosas. Hay también los denominados secretos, ¿no? La mujer no debe estar con su menstruación, ¿no? Y no se debe entrar el hombre. Cuando la mujer está embarazada, tiene que tener determinado tipo de consideraciones. Hay también el tema de los ritos, ¿no? Y hay todo el tema de la reciprocidad, de la convivialidad entre ellos. Hay como varias dimensiones juntas en estas prácticas que requieren, creo que, ser leídas de una manera. De modo que cuando ustedes conversen con los sabios y sabias, cuando hagan su calendario y tengan que describir ustedes las diferentes prácticas, siempre tengan la posibilidad, tengan la oportunidad de preguntar sobre la práctica, pero también qué señas se ve. La próxima, por favor. ¿Sí? En general, cuando se hace una práctica, hay un diálogo, ¿no? Una vinculación con las entidades del mundo en el cual vive el indígena. No es suficiente su voluntad. Él mira la naturaleza para hacer alguna actividad. Y esto en general se llama señas, también le llaman indicadores. Probablemente en Ahuajún tenga un propio nombre, ¿no? Pero este es el tema, por ejemplo, de las señas. La próxima, por favor. Sí. La siembra del plátano lo hago durante todo el año, como de costumbre, en época de lluvia, mes de abril, para que pegue rápido las plantas. Acá, don Samuel Guajajay Casep, de la comunidad Alta Morevillo, cuando dice, cuando yo siembro, ya lo hago en la luna cuarto creciente. Esto lo hace él, ¿no? O sea, después del cambio de luna, cuando está en cuarto creciente, él siembra el plátano. O sea, fíjate, primera cuestión, ¿ya? La segunda lámina, por favor, la próxima lámina. Dice, don Marco Tiwi dice, para ir a traer a Chonta veo la luna, ¿ya? Tiene que estar en cuarto creciente para que la Chonta tenga cogollo. O sea, él no saca la Chonta en cualquier momento, sino ve la luna. Y tiene que estar nuevamente en cuarto creciente para que la Chonta tenga cogollo, ¿ya? Entonces, este es otro tema que tiene que ver con cómo tú dialogas con las entidades de la naturaleza para hacer alguna actividad. La próxima, por favor. Dice, otra vez, ¿no? Para realizar la siembra de maní, yo espero 5 días después de la luna nueva para que dé buena cosecha. ¿Sí? O sea, siembro maní mirando la luna. En este caso, después de 5 días que la luna ha cambiado, el 5.º día, después del cambio de luna, yo hago la siembra de maní. En cambio, la siembra de plátano, fíjese acá, lo hacen luna llena,
para que dé buen fruto y no crezca bien. Si yo veo a doña Julia Cejecán, ¿cuándo siembra el plátano? ¿No? ¿En qué luna? Para que da, versus lo que otra persona también siembra plátano, ¿no? Después del cuarto creciente, ¿no? Uno se da cuenta que todos ven la luna, pero todos ven de una manera diferente también, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que hay que tener en cuenta. Fíjense este diálogo que tienen ellos con la naturaleza, y en este caso con la luna. Es muy marcada en la cultura ahuajú el hacer las actividades en conversación con la luna. Entonces, cuando, por favor, hagan ustedes la exploración, la investigación de los saberes, pregunten qué señas ven para realizar alguna actividad. Esta es una dimensión sumamente importante en las prácticas de la agricultura y la cultura ahuajú. La próxima, por favor. Sí. Fíjense, es otra seña. Si cuando estamos juntando caracol, pasa un picaflor a una velocidad y haciendo ruido, tenemos que salir y regresar, ¿sí? Si continuamos sin hacer caso al picaflor, se nos puede cruzar un animal peligroso o algo malo va a pasar en casa. Fíjense, el ahuajú, fíjense, dice él, si está juntando y pasa un picaflor a una velocidad y haciendo ruido, sale y regresa. Suspende la actividad y continúa, dice, porque si hace, y continúa después, porque si en ese momento lo hace, algo malo va a pasar. La siguiente, por favor. En este caso no mira la luna, sino mira el picaflor. Dice, en el mes de octubre, cuando las balsillas, que son unas plantas, palo de balsa, están con flores, fíjense acá la seña es la planta. La población ya sabe que todo tipo de pescaditos están con hueveras para que se reproduzcan en invierno. Fíjese cómo ve la naturaleza el indígena para saber qué sucede en la realidad, ¿no? Entonces, en el mes de diciembre los peces depositan miles de huevos e inician un proceso de crecimiento. En este mes inicia la época de lluvia. Se tiene como señal la presencia de larvas y peces juveniles. Entonces ellos ven larvas y peces juveniles, ya están viendo, ¿ya? Cuando son los pececillos que están en hueveras para poder recolectarlos. Fíjense, en este caso ya se ve la naturaleza, se ve un árbol, en el anterior caso se ve un astro, en un ave, en este caso una planta. La próxima, por favor. Sí. Dice, por ejemplo, en la recolección de la hormiga culona, ¿no? Que acá se llama siquizapa en el quechua alamista, se hace en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Para saber que ya está cerca la recolección, alrededor de la cama donde está la hormiga, están cortadas las hojas. La seña es que haya truenos y lluvia con relámpagos. Fíjese, en este caso la seña es el clima, ¿no? Son los fenómenos atmosféricos, ¿ya? Y luego dice, pues al día siguiente, después de la lluvia a las 8, no vamos, ¿sí? Ese día, no sé, bueno, y voy a hablar después de eso, ¿ya? Dice, a las 4 p.m. nos acercamos despacio y vemos a 4 que hay mayor cantidad de hormigas. Seguimos esperando. Aproximadamente a las 4:40 de la mañana se acercan los murciélagos, quienes nos avisan que ya están a punto de salir los murciélagos. En este caso, es un murciélago la que le avisa al ahuajú que ya es hora de recolectar las hormigas. En el otro caso era un ave, en el otro caso eran los fenómenos meteorológicos, ¿sí? En el otro caso eran la luna, ¿sí? Ya. Bueno, la siguiente, por favor. Sí. En este caso, otra vez para sembrar maíz, la siembra es en el mes de luna nueva para que las mazorcas sean grandes. Fíjese, tiene que sembrar en luna nueva, en este caso el maíz, y lo hacen en el mes de abril en luna nueva. En otros casos hemos visto que los maíces no los siembran en luna nueva, sino en luna llena, ¿ya? Entonces es muy importante ver estas consideraciones. La que sigue, por favor.
En el mes de noviembre, dicen, crecen las crías de los peces. Es tiempo de verano, se pesca con facilidad la carachama. Una señal de que los peces están gorditos y mantecosos es cuando está en floración el taquite, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, este es una reflexión que yo quiero hacer. ¿Ya? Cuando hablo con los awajún, y en general cuando los docentes, y en general cuando se habla en la academia, esto puede pasar, muchas veces pasa, como si fueran creencias y mitos de los abuelos. Esto no ayuda a el diálogo de saberes en condición de equivalencia. Requerimos colocar estas expresiones en un contexto de reflexión conceptual para poder establecer las distinciones con la ciencia experimental moderna. Y quisiera sobre esto hacer una reflexión muy breve sobre esta relación del diálogo del humano con la naturaleza. Este es el famoso diálogo, ¿no?, de los indígenas con la naturaleza. Este es el diálogo. Entonces ustedes van a recoger probablemente una serie de señas de estas relaciones de diálogo con la naturaleza. De momento, cuando hagan este trabajo de investigación, ustedes van a preguntar y van a recoger este conjunto de testimonios que hay. La reflexión nuestra es una reflexión que quiero decirla en cinco aspectos. La primera cuestión es que en el mundo indígena no solamente sabe la persona, sabe el humano, sino sabe la naturaleza. La cultura no es un atributo solamente humano, sino también de la naturaleza. El lenguaje, por tanto, no es privativo de los humanos, todos nos comunicamos. El picaflor tiene su modo de comunicarse, el murciélago tiene su modo de comunicarse, la luna tiene su modo de comunicarse. Entonces el lenguaje, todos hablan, pero el lenguaje es para que el humano pueda criar de manera mutua la vida, ¿ya? Y entonces le está diciendo, en la comprensión indígena, la naturaleza también tiene agencia, también tiene voluntad, también es otra persona, también habla, también tiene sexo, también se reproduce, también come. Entonces aquí necesitamos una perspectiva epistémica totalmente distinta, porque la perspectiva de la ciencia experimental moderna la primera consideración es que solo el humano sabe. Entonces es una ciencia antropocéntrica. La naturaleza es objeto que se maneja y que está allí para que el humano investigador pueda experimentar en ella mediante los procedimientos y protocolos de la experimentación. Aquí no. Y fíjense, aquí tú conversas con la naturaleza para realizar alguna actividad. Esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Pero también las señas son locales. Lo que le dice a una persona la luna no necesariamente le dice a la otra para el mismo cultivo. Y las señas también pueden cambiar. No son no solamente locales, sino también pueden ser útiles este año. Un año, ¿no? Pueden cambiar las señas. Entonces son locales y circunstanciales. Fíjense, normalmente la ciencia experimental moderna es universal, tiene esa pretensión de ser universal. Por eso se habla, hay veces en el currículo, se hacen los conocimientos universales. Sí, pues es una pretensión de universalidad, pero en realidad es local también, ¿no? Entonces aquí tenemos dos epistemes locales, cada uno con su propia aproximación. Entonces esto es una cuestión a tener en consideración. Esto es lo que se llama diálogo del humano con la naturaleza. Pero para que haya diálogo, yo tengo que dar a la naturaleza la condición también de agente, de persona, que tiene su propia voluntad y también me conversa conmigo. De manera que la actividad que hace el humano es una actividad de minga de saberes. Tú sabes, yo sé, y lo que hacemos es en conversación con la naturaleza. Primera consideración epistémica respecto a las otras epistemologías del Currículum Nacional de Educación Básica. La siguiente, por favor.
el tema de los secretos. Es otro aspecto muy interesante que tiene que ver con la vida wahoo. La próxima, por favor. Mire usted, dice, primero limpio el lugar donde voy a sembrar la sachapapa, la tierra tiene que ser buena. El mes de julio es un buen mes para la siembra. Una vez que esté limpio el lugar, lavo las semillas con achote para que dé buen fruto. Fíjese, lavo con las semillas con achote para que dé buen fruto. ¿No? Una vez lavado, voy a la chacra a realizar la siembra. Llegando a la chacra, preparo la tierra y empiezo a sembrar. Si una mujer está con su regla, no debe sembrar porque no habrá buena producción. Cuando estamos cosechando, no se hinca con palitos a los frutos de la sachapapa, porque para la próxima cosecha las sachapapas van a estar con heriditas. Fíjense. Y en cuanto a la siembra de zapallo, por ejemplo, la consideración epistémica es que no se debe estar con nuestra menstruación cuando estamos sembrando porque no da fruto. Fíjense ustedes ejemplos tanto en la sachapapa como en el zapallo. La próxima, por favor. Ya. Una vez que inicio el tratamiento, no debe de comer suri, chancho, res por un mes. Si hago lo contrario, me ataca con fuerza la enfermedad. Yo siembro quión, dice, o jengibre para la tos, cólicos, gastritis. Cada vez que me siento mal, preparo mis remedios, lo utilizo para controlarme y no tener más hijos. Para mi planificación familiar, saco unos cuantos pedazos de la planta, lo lavo, lo chanco bien y lo hago hervir para que se haga bien espeso. Una vez preparado, que se entibie y lo tomo, mientras estoy tomando, no debo de comer patarasca del life o bagre. Se hace dieta por lo menos un mes. O sea, ahí hay una serie de prescripciones y prohibiciones para que la planta te haga bien. La siguiente, por favor. Sí. Dice, para realizar la siembra de maní, busco terreno que no sea cochoso. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Pero lo interesante es que por el camino voy botando la cáscara de maní hasta llegar a la chacra. Hago eso, hice para que la madre tierra vea y me bendiga con una buena producción. ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿no? Imagínense ustedes esto en una clase de agronomía moderna. Imposible. ¿Qué tiene que ver, no? Que tú riegues la cáscara de maní hasta previa a sembrar la chacra para que la madre tierra vea y me bendiga. No, la tierra es un recurso, es el suelo sobre el cual yo manejo, pero no es mi madre. Mi madre es mi madre biológica, pero no puedo considerar la madre tierra. ¿Te das cuenta? Cuando yo a mi chacra preparo la tierra, dice, los niños no deben de participar en la siembra porque las ratas se comen el maní cuando está echando frutos. ¿Qué tiene que ver que un niño para la ciencia coma maní mientras está sembrando? Pero para la wahoo no. Si comes, porque las ratas se pueden comer el maní cuando esté echando fruto. Tampoco deben de participar las mujeres que están con su periodo porque las plantas no crecen. Fíjate, ¿no? Estas son consideraciones que hay que tener en cuenta. La próxima, por favor. ¿Ya? Dice, otra vez, ya para sacar cerámica, dice, para hacer mi olla de barro, primero me voy a la montaña en busca de corteza de un árbol llamado chimico o yucuco. Lo lleno en mi canasta y regreso a mi casa. Luego quemo la corteza de chimico hasta que se convierte en ceniza y lo guardo. Al día siguiente voy a traer barro con mi canasta. La mujer que está con su regla no puede ir a traer la arcilla. Esta es otra la consideración epistémica acá. ¿Ya? Entonces dice, una vez terminado, voy a ir rápido, no se debe tocar la cerámica con algo dulce o pelo de persona o animal, si no se rompe en el momento de quemarlo. Esta es otra consideración cuando uno hace cerámica. La próxima, por favor. Sí. Dice, llegando a casa, escojo los caracoles para preparar caldo en olla de arcilla. Cuando se está cocinando, no se debe de soplar el vapor porque el caracol perderá su carne. Fíjese. Yo no puedo soplar el vapor del fuego de la olla donde se está preparando, ¿no? El caracol, porque si no, pierde su carne, ¿sí? Cuando ya está listo el caldo, le sirvo a mi esposo y le doy una espina para que saque la carne del caracol. Fíjese. Otro secreto. La próxima, por favor. Yo pesco con anzuelo. Este es para la pesca, no para la recolección. Fíjense, antes de ir a pescar tengo que usar un remedio llamado chucmaí.
que sirve para pescar fácilmente y el pez caiga en el anzuelo. Una semana antes cojo el sumaic, sobando bien el anzuelo, lo guardo en mi bolsón y me regreso a casa. Al cuarto día me voy a pesca llevando mi anzuelo al río o cocha, ahí pesco bagre, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, allí el anzuelo se cura, llamamos acá con el remedio para que se pueda cazar. Ese es otro secreto, pescar fácilmente. La próxima, por favor. Para cazar majas, esto es en la casa, en la recolección, debo dietar un día antes. Duermo solo, dice, no tengo relaciones con mi pareja y no puedo usar colonia. Fíjese, si hago relaciones con la pareja y uso colonia, es probable que la pesca no le voy. Luego dice, me voy a la montaña en horas de la noche. En tiempo de ojo de venado, dicen, puedo cazar más rápido, el majás llega en la oscuridad cuando está en la noche. Entonces, el secreto para un cazador es que no debe usar colonias ni perfumes, ni debe de tener relaciones. Fíjense estas consideraciones epistémicas que han sido algunas veces estudiadas y que creo que es importante hacer una reflexión. ¿Por qué una mujer con su menstruación no puede entrar? ¿No? Es que tiene que ver una cosa con otra. Entonces aquí hay necesidad también de una reflexión sobre en qué contexto cultural nos estamos moviendo. La próxima, por favor. Y esto es una suerte de ética, ¿no? ¿Qué es el humano para los... ¿Por qué una persona no puede ir allí? ¿Sí? Con su menstruación allí. ¿Por qué no puedo ir yo teniendo relaciones sexuales a pescar o a cazar? ¿No? ¿Por qué no me puedo echar colonia? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay estas prescripciones y prohibiciones? ¿Qué mundo es el que nos está rodeando acá? Primeramente, el territorio es un territorio vivo y yo soy un nudo atado a ese territorio. Yo soy igual como todo lo que me circunda en el mundo aguajú, son personas que están vinculadas por mí por relaciones, ¿sí? Yo soy parte de esa relación, ¿no? Entonces lo que yo hago afecta al otro nudo, ¿no? Si yo destejo un nudo de un tejido, voy a afectar al tejido en su conjunto. Entonces aquí estamos viendo, por un lado, la noción de un territorio vivo, ¿no? Que está poblado de personas enlazadas entre sí, ¿no? ¿Qué es el papel del humano? Fíjense, si ustedes ven en la tradición griega, ¿qué es el hombre? El hombre es el animal que piensa. El resto, nosotros tenemos igual como el añuje, algo de animal, pero lo que no tiene el añuje respecto a otro es nuestro pensamiento. Eso es para los griegos. Para los cristianos, el hombre es el Hijo de Dios, ¿no? Y como tal puede crear el mundo, pero también ser como el mundo. Es naturaleza y es idea al mismo tiempo. Pero ¿cuál es la comprensión del aguajú? ¿No? Cuando considera que él no puede tocar una música que no corresponde con la música. Ahora se hace cualquier cosa y eso es falta de respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque el papel del humano, cuando le dicen a un niño, no soples, por favor, cuando estamos comiendo la comida porque se puede ir la comida, le está prescribiendo, le está diciendo, la comida se puede ir. Si tú le soplas, la comida se va. Porque está la deidad, no solamente es un caracol, es la deidad la que se va. Es el espíritu, es la madre la que se va. Entonces tú no lo puedes soplar, tú tienes que ir con mucho cuidado. Tú estás con tu regla. En el momento en el cual una mujer está con su regla, está en un distinto momento que el ciclo de la yuca. Y esos ciclos tienen que coincidir. El humano no está para manejar el mundo, sino el humano está para crear y regenerar el mundo. Por tanto, sus actos tienen que guardar sintonía con lo que sucede en la naturaleza. Cuando ya la naturaleza es considerada un objeto, y como más modernamente dicen, recursos, y el indígena se ha tragado el lenguaje de llamar a sus plantas recursos, y se ha tragado también el concepto castellano de manejo y explotación, cuando en el aguajú no existe eso.
Entonces yo creo que es importante y cuidadoso ver estas relaciones, porque el humano no está para manejar a la madre tierra, el humano está, fíjense cuando siembra la yuca, qué cuidado, le pide perdón, le pide disculpas, porque lo está golpeando a su madre. Entonces es una relación de afecto, de cariño, de vinculación. Qué grosero es uno cuando habla de explotación de recursos. Esas palabras no existen en el lenguaje, porque justamente disturban, ¿me explico? Disturban la armonía. Ahí es donde se desacomoda y viene el vuelco al mundo. Entonces nosotros, los humanos, no somos nadie para dominar la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y muchas veces cuando nosotros comemos algo, por ejemplo, también entra esa entidad, en quechua se dice va a cutipar, va a entrar a mí, va a ser parte de mí. Y eso también revela otra concepción del cuerpo, que mi cuerpo es muy poroso, puede entrar otras entidades. Y cuando me asusto también pueden salir otras entidades de mi cuerpo y pueden ir al río, al monte y yo desequilibrarme. Entonces, cuando yo estoy caminando por el monte, cuando estoy recolectando, cuando estoy pescando, cuando estoy cazando, tengo que tener una serie de consideraciones para evitar la desarmonía del mundo. Y por eso es que yo debo hacer las cosas que se corresponden en su momento y en su lugar. Eso es lo que guarda la armonía. Y hoy día, en nuestras culturas indígenas ahuajú, mucho de esto se ha perdido, se ha extraviado. Porque ya el suelo, la madre tierra, ya no es más eso. Y es un recurso que se maneja y se vende. Por eso estamos viviendo un proceso de mercantilización de la naturaleza. No está afuera, no es afuera la contaminación, ya entró adentro de nosotros. Entonces hay que volver nuevamente a esta ética, a esta relación de respeto entre el humano y la naturaleza. Aquí estamos en otra consideración epistémica. Quien conoce no es solamente, como hemos visto nosotros, no solamente el humano, sino también la naturaleza. Y también cómo conoce. Nosotros acá conocemos conversando, hablando con el otro, no imponiéndonos ella, y entrando en una relación de respeto que yo creo que refleja todos estos testimonios que hemos visto, una relación totalmente distinta que felizmente está ahí. Estos testimonios son testimonios recientes que viven en nuestra población ahuajú, pero que son aplastados por otro tipo de lenguaje, no emergen. Estamos esperando justamente a los propios intelectuales ahuajú que hablen como su cultura y traduzcan en el castellano no palabras que no corresponden a su cultura, sino tengan la amabilidad de reflejar con sus palabras lo que su cultura habla en relación al respeto que yo debo tener con la naturaleza. La próxima, por favor. Los rituales. Esto es súper importante en la vida, ¿no? Por ejemplo, dice, al sacar la yuca se debe cantar ánimo para pedir permiso a su dueño. Fíjense, el mundo de la yuca no es solamente que yo veo, está el humano, está la yuca, sino está su dueño. Probablemente nosotros no lo vemos, ¿no? Y hemos perdido nuestra capacidad de ver al dueño de la yuca. Pero el dueño está ahí, al lado de la yuca, ¿no? Entonces la persona que va tiene que cantar, tiene que hablar con el dueño de la yuca para poder sacar. ¿Me explico? Entonces, muy importante este respeto que tiene la ahuajú o el ahuajú con la naturaleza. La próxima, por favor. ¿Sí? Dice, igual, ¿no? Cuando se hace chacra para sembrar yuca, se separa un espacio para sembrar cocona. La mujer se encarga de la siembra, los niños no deben de participar en esta actividad porque el fruto se empieza a malograr. Este es otro secreto. Solo los mayores participan en la siembra. Después de sembrar la cocona, se espera unos 7 meses para que madure. Hay variedades de cocona, como cocona dulce o así. Una vez que madura la fruta, se invita a la familia a juntar la cocona. Antes de llegar a la chacra de cocona, se canta un ánimo. La cocona también tiene su dueño. Y hay que pedirle permiso. Y en la manera como el ahuajú ha labrado, elaborado estas relaciones de cariño es cantándole al dueño, ¿no? Hablándole con dulzura, hablándole con afecto, con cariño. Esos cantos, ahora que se graban y se cantan fuera de todo contexto, fíjense ustedes, es una falta de respeto.
al dueño de la naturaleza, al dueño de la cocona, al dueño de la yuca, ¿no? Ya estamos perdiendo el sentido de lo que significa el ritual. Pedir permiso. La que sigue, por favor. Bueno, y miren ustedes, cuando empieza el verano, en el mes de julio, los animales están gorditos y grasosos. Entonces me organizo con mi familia, dice Samuel Guajajay, para ir a la montaña a cazar animales. A mi hija le digo que a mi regreso me espere con masato y yuca. Cuando nos vamos a la montaña llevamos nuestro masato, yuca y otros alimentos que nos duren 5 días y también llevamos nuestras herramientas. Para tener facilidad con la caza no se tienen relaciones. Y ya ve otra cosa, el secreto, ¿no? Porque el olor es diferente. Uno tiene que oler a naturaleza, no puede ser perfumado a la naturaleza. Uno tiene que oler como la naturaleza, ser como la naturaleza, para tener una relación de armonía. Y además porque nos previene, ¿ya? Y que nos muerda la culebra. Fíjense, todas estas consideraciones epistémicas. Dice, para atraer a los animales le canta, y ahí le canta. Yo no conozco a Wahoo, no sé a Wahoo, les canta un ánimo a los animales. Fíjense, está cantando al dueño de los animales, ¿no? Para que el dueño le entregue los animales. Los animales no le pertenecen a la Wahoo. En la naturaleza no le pertenece al dueño, y es a él que se le canta para acceder a los frutos de la naturaleza. La que sigue, por favor. Cuando se está lavando la sachapapa, otra vez también se canta un ánimo. Otra vez se canta un ánimo. Se canta al dueño de los peces, se canta al dueño de la yuca, se canta al dueño de la cocona, se canta a la dueña de la sachapapa o al dueño, porque todos tienen su dueño. Fíjense ustedes, cuando voy a la quebrada ya sabemos cómo vamos a meter la huaca, solo los mayores nos metemos al agua con la huaca en la mano. Otra vez al agua se le canta, a la madre, al dueño, ¿no? Para que la huaca tenga fuerza. La que sigue, por favor. Miren ustedes, otra vez, ¿no? Cuando se está recogiendo la semilla de yuca para que produzca bien, se canta un ánimo. ¿Me explico? O sea, otra vez, fíjense los cantos que hay. Dentro de la chacra de yuca se siembra el chique y tujo. Estas plantas le dan agua a la yuca. Qué interesante es esto. Imagínense el día que nuestros agrónomos vayan y vean estas cosas. Estaremos en otra situación, ¿no? Las yucas piden agua cantando. De esa manera crecen bien y en grandes cantidades. Fíjense, la yuca pues no es un recurso para los aguajún, ¿no? Las yucas son personas y que quieren agua y piden cantando también, cantan sus aves. Fíjense la sensibilidad que hay que tener para entenderlo esto. Ajá. Entonces, y esto es súper interesantísimo, estas consideraciones de los aguajún con la naturaleza. La que sigue, por favor. Ya. Fíjense, ¿qué significan todos estos rituales de anhelo? Que tú no eres dueño de nada. Uno no es dueño de nada. Uno ha venido a este mundo y se va con su aliento y se va al mundo con su aliento. Todo lo que tenemos es dado por alguien, por el dueño. Entonces, ¿qué cosa es el ánimo? ¿Qué cosa es el rito? Es pedir permiso para acceder a los productos de la naturaleza. Fíjense, nosotros, y esto es una consideración bien interesante, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el humano? El humano, ¿para qué estamos en el mundo? Para criar la vida, ¿sí? Y estamos acá, nuestro papel es retejer. El ánimo lo que hace es que nos sintonicemos, que nos hablemos, que nos relacionemos de manera agradable con la naturaleza para poder sintonizarnos. El ánimo, cuando uno escucha el ánimo, uno penetra hasta lo más profundo de su ser cuando habla, porque le está hablando a alguien y uno está coparticipando de esa relación sagrada que hay. Les pido por favor a los aguajún, no desacralizar eso llevándolo al mercado. Ese es un momento sagrado. Es como estar en un templo, ¿no? Donde están las deidades, donde están los humanos, donde es todo un templo que resuena y que hace a la armonía de ese lugar. Cuando tú sacas ese canto fuera, es como cuando sacas la coca de su ambiente ritual, lo conviertes en droga.
Y eso es lo que se ha hecho en la modernidad. Un proceso de desacralización de la naturaleza para convertir la naturaleza en un objeto a ser manejado. Entonces, estas cuestiones son muy importantes. Por eso el ritual es también no solamente pedir permiso, sino que es volver a acomodarse. Porque a veces los humanos nos salimos de la regla. Entonces, volver a cantar, volver a pedir permiso, es un modo como nos vamos acomodando de manera regular, armonizando frente a las otras entidades que pueblan el cosmos Ahuajún. La que sigue, por favor. La minga, la convivialidad entre nosotros. Fíjense, esto es muy interesante lo que tenemos acá. La que sigue, por favor. Para hacer la chacra, hacemos en minga. Hay que tener preparadas las variedades de semillas que vamos a sembrar, como yuca, plátano, camote, bituca, etc. ¿No? El varón se encarga de convocar a otros para talar los árboles. Fíjense, todo se hace en minga. Las mujeres también, todos hacen actividad. La convivencia es una convivencia mutua, es una convivencia colectiva. Fíjense, cuando se desteje, aparece el individuo. Ya no somos más colectividad. Ya cada quien puede hacer y vender el terreno como si fuera de él. Ya hemos perdido la chaveta todos. Nos hemos considerado individuos. Esa es mi propiedad. ¿Desde cuándo los ahuajunes se consideran la propiedad? Ellos son parte de la naturaleza. ¿Dónde hemos perdido todas estas consideraciones por nuestra vida? Todo lo hacemos en minga. Lo hacemos en minga también con los dueños de la Sachapapa. Todos participamos en esta minga. La que sigue, por favor. El hombre y la mujer se sientan a conversar, a planear cómo hacer una minga para construir una casa, para construir una chacra. Todo se hace en minga, ¿ya? Todas las actividades, como dicen muchos, nacemos en minga. Cuando nacemos, invitan a todos los parientes a celebrar el brotamiento de un nuevo ser a la naturaleza. Se toma, en mi tierra acá tomamos lo que se dice la ishpa, nos hacemos parte de la nueva entidad. La nueva entidad está entrando a nuestro territorio. Nosotros nos hacemos familia cuando viene alguien, ¿sí? Entonces, para realizar todas las actividades, todos se realizan en minga, todos son actividades comunitarias. La próxima, por favor. Miren ustedes, cuando se limpia el área para construir la casa, se hace en minga, ¿no? Con la ayuda de los familiares se empieza a armar la casa, se realiza otra minga para cortar las hojas de yarín y cargar del lugar. Todo se hace en minga, fíjense. Esto es lo interesante, la vida colectiva, la vida de los clanes, la vida de los mayores, la vida de relaciones. Y esto, los líderes, ¿no? Los dirigentes son los que han logrado mantener esto. Poco a poco este tejido que nos junta se va destejiendo cuando individualizamos la vida, ¿sí? Y quiero hacer finalmente unas reflexiones sobre esto, ¿sí? La que sigue, por favor. Fíjense. Se nace y muere en minga. El lazo que une a la comunidad es la minga. Todo lo hacemos. En quechua se llama también el aini. Es una expresión. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el? Si nosotros sí somos individuos, podríamos hacerlo solo todos. Pero no. Aquí la actividad es una actividad vinculante, relacional. Y en la minga se redistribuye. Todos traen para comer. O el dueño de la casa mata animales, mata gallinas, qué sé yo, se hace masato y se redistribuye lo que yo tengo, porque no es tanto que te estoy retribuyendo el trabajo, sino es una fiesta, un modo de agradar, un modo de vincularse con la vida, ¿sí? Compartir lo que nosotros tenemos. El pretexto es la casa, el pretexto es el camino, el pretexto es la chacra, el pretexto es la cosecha, el pretexto es la pesca. Lo que importa es la fiesta que junta la vida. Y en cada una de esas fiestas siempre hay pues una autoridad, que es el que guía, nos dice dónde vamos a ir, cómo tenemos que ir, nos da los consejos. Y en todo grupo siempre hay una autoridad carismática que surge en ese momento para dirigir. Estos son nuestros PAMUs del momento. Nuestras autoridades que nos guían en ese momento. No son los que van a conversar con el gobernador, son los que nos ayudan a convivir con la naturaleza.
Finalmente termino diciendo que todas estas prácticas tienen estas características. Son diversas. Son prácticas chacareras, montaraces, acuícolas, caseras. Como todo se realiza al mismo tiempo, no son especialistas. Hacen de todo y necesitan un grado de coordinación entre las familias. Tienen que coordinar para hacer la actividad chacarera, para hacer la actividad de la cerámica, para la actividad. Por otro lado, las prácticas, ya vimos, no son prácticas universales. Cada quien hace en su chakra lo que corresponde. De ahí que esta tierra no está hecha para la homogeneidad, porque si cada quien lo hace a su modo, dice, yo así lo hago. El que cultiva la chacra, el que hace su platana, lo hace también a su modo. ¿Esto qué hace? Que tengamos un paisaje diverso y no homogéneo. Es distinto al mundo de la máquina, al mundo de la fábrica, donde todo se repite. Por eso es que los awajún tienen problemas en la escuela, porque en la escuela nos enseñan a repetir, ¿no? En cambio, en la vida, todo se recrea, porque no se puede hacer en un ambiente tan diverso, no se puede reproducir sino recrear. Y todo eso se hace en un tiempo cíclico, no en un tiempo lineal y progresivo, sino un tiempo donde siempre las lluvias vienen, los veranos vienen, y el mundo es una constante regeneración de la vida. Esto es lo que yo quería hoy día compartir con ustedes en esta tarde, un poquito pesada probablemente para muchos de nosotros. Muchas gracias. A usted, profesor Grimaldo. Bueno, entonces, ¿qué tal si nos damos unos 5 minutitos para preguntas? Si tuvieran alguna pregunta, comentario, por favor, lo prendan sus micros o también pueden escribirlo en el chat. Y también les recuerdo que el formulario para la asistencia de esta tarde también está en el chat. Entonces los oímos, profesores. Bueno, muchas gracias, profesor Grimaldo, por su brillante exposición. A mí me interesa bastante conocer estos tipos de secuencias, ¿no?, del conocimiento. Prácticamente la cultura indígena es quien sabe dar lectura a la naturaleza, el contacto. Y todos estos cantos, sea Anan y entre otras prácticas, son señales de pedir permiso a la naturaleza. Toda vez que vamos a usar las aperturas de chakras, sacar maderas, y como ya hemos dejado esas prácticas sin tomar importancia, hoy en día vemos que muchos motosierristas queriendo sacar madera mueren changados, ¿no? Justamente porque no se ha remitido, no ha pedido permiso a la naturaleza. Entonces es muy importante tomar en cuenta esas señas, los ritos, las ceremonias que hacen, y cada vez que los padres de familia elaboran la chakra, terminan haciendo festejos, festividades, ¿no?, que en una alegría. Esa es parte de la vida y los abajún disfrutamos de eso. Y bueno, pues en abajún, la minca, en abajún llamamos el ipámamo, ¿no? A través del ipámamo, la mujer hace las convocatorias entre las mujeres, el varón también hace el invitado, pero sobre todo también la mujer cumple un rol muy fundamental, ¿no?, en la preparación de comida, en la preparación de bebida, y el hombre pues no va a dedicar a la chacra, en la tumba de árboles, entre leñas, en fin, ambos son complementarios, esos trabajos, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día la juventud, por no saber dar esa lectura, ese diálogo entre la naturaleza, pues hacemos lo que queremos, ¿no? O sea, hoy día no estamos cuidando la naturaleza. Como decir, yo de mi parte también ¿Aló?
Sí, Fermín, se te escucha. Ah, ya. Te escuchamos. Te escuchamos. Entonces, hoy en día, por no saber dar esa lectura a la naturaleza, y yo entiendo recién también de que lo que llaman en la antropología el perspectivismo, que significa que lo que la naturaleza nos muestra es qué es lo que quiere decir. Muchas veces en la parte científica nunca se ha reconocido esas señas y simplemente terminamos, allá pues los indios así creen, pero eso así que creen los indios, eso tiene un validez científico. Entonces yo creo que esto es sumamente muy importante. Creo que los viejos que hemos olvidado esos principios, nuevamente estamos en la regresiva. Muchas gracias, profesor. Nuevamente estamos saludando a ustedes, el profesor, bueno, me olvidé su nombre, que se acaba de exponer sobre esa interculturalidad. Grimaldo. Grimaldo, discúlpame, Grimaldo. Es muy importante porque lo que debe dar la importancia somos nosotros como indígenas. Somos naturales en el Perú, somos naturales en la zona de la Amazonía. Nosotros tenemos que tener un profundo conocimiento sobre esa cultura, nuestras costumbres, ancestros que nos han enseñado a nosotros, todos en salud, en cultivo de plantas medicinales, en alimentos, y ancestros que se mantenían cómo vivir y cuál era lo más importante para ir sembrando, ir conociendo, y la prohibición a los niños y los menores de edades, a los niños y a las niñas. Entonces ese concepto está dentro en nuestro, sino que nosotros prácticamente estamos inclinando hacia esa educación occidental y dejamos a un lado, porque además los conocedores, los sabios, solamente tenían memoria, nunca han dejado escrito. Hasta ahora también nosotros, a pesar que tenemos una carrera de educación, relación. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, profesor Linder, le escuchamos. Ya. Y a pesar todavía tenemos problemas también para dejar un escrito. Es como decir, cualquier persona superiores, científicos que dejan escrito, midiendo todos físicamente, no matemáticamente, que dejan medidos, y a través de eso los grandes empresarios siguen fabricando aviones, motores, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero en cambio nosotros como indígenas no hemos tenido esa oportunidad de educación occidental, sino que los sabios tuvo una oportunidad de una memoria, un concepto de memoria muy profundo. Hasta este momento no se olvidan también los indígenas, las indígenas de diferentes zonas, sea otra indígena, sea de otra zona, de otra región, todavía mantiene, porque la generación viene desde el principio. Entonces nosotros también como Awajún tenemos que tener conocimiento profundo y algún texto escrito, porque a través de eso, mediante una consulta, los niños durante educación occidental, entonces se va a ir construyendo sus conocimientos, se va a ir construyendo sus conocimientos. ¿Por qué? Porque ahora estamos en educación, estamos en una educación muy diferente. Pero esos ancestros que has dejado nunca podemos olvidar, porque todavía cultivamos nosotros también. Cuando tú te vas, nunca vas a encontrar, cuando tú te vas en la comunidad nativa, nunca vas a encontrar bueno, encontrarás, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros como indígenas, como Awajún, todavía tenemos que conservamos la alimentación, el lenguaje, el idioma que utilizamos, el saludo. El saludo no es como siempre dando la mano, no, saludo así, orar. Entonces hay otros puntos, eso no tenemos que olvidar, porque eso también ha sido una educación intercultural, sino que nosotros como
docentes, a pesar que somos docentes, pero todavía no investigamos y todavía no llegamos, sino que vemos a un lado que no coincide, ¿no? Pero de todas maneras, eso fue educación, porque la educación nace desde la cuna dentro de nosotros. Entonces, ahí, a través de eso, entonces hay una educación que consolida tanto occidental y tanto de indígena como de la Amazonía. Entonces, yo digo que todavía tenemos ese conocimiento, entonces no podemos perder. Justamente el profesor Grimaldo, ¿no?, está explicando eso y no tenemos que perder porque aún no tanto bueno, pero nosotros sí tenemos la importancia. ¿Qué me importa los occidentales, los gringos, los blancos, que no tomen importancia? Pero de todas maneras nosotros somos como natural, como que hemos nacido acá en ese territorio, el peruano, y que somos orígenes todavía, entonces nosotros tenemos que tener conocimiento profundo. A través de eso tenemos que enfocar también la educación intercultural hacia los niños. Los niños también no tienen que olvidar. Está bien, los padres darán un alcance, pero nosotros somos los responsables también una parte que podemos alcanzar y educarlo más bien de acuerdo desde el principio y el actual. La diferencia, el cambio que hay en estos momentos, ¿no? Entonces yo digo, para mí es importante porque, bueno, recién me prescribí, pero ya me contactó inmediato. Entonces yo agradezco ese momento y ir continuando. Vamos a ir más bien y llevar más curso eso para poder tener más conocimientos. Otro punto, para terminar. Lo que dice Grimaldo es vida de clanes, familiares. La diferencia entre familia y clanes, eso yo quiero hacer pregunta. ¿Por qué y cuándo decimos la vida de clan o familia de clanes? ¿O por qué hay un término que se llama solamente familia? Eso quiero hacer pregunta. Gracias. ¿Aló? Sí, gracias. Sí. Tranquilo. Ya, solamente quiero hacer pregunta lo que dice la vida de clan. Hay otro, la vida de familia. ¿Cuál es la diferencia clan y familia? Gracias. Quiero que me Grimaldo, profesor, me aclare un poquito más profundo. Sí. Gracias. Ya. Bien, entonces haremos unas reflexiones de cierre antes de ir. Yo hablaba de estas dimensiones porque en la investigación alguien está abierto su micro, creo. En la investigación que se tiene que haber sobre los saberes ancestrales, yo les invoco a la hora que elaboren la matriz, preguntar también sobre estas señas, sobre los secretos, no sobre los ritos de cada una de las actividades, ¿sí? Entonces les pido por favor que en la investigación que van a hacer para el calendario tengan en consideración en sus preguntas todo este tipo de las dimensiones culturales de la sabiduría nuestra. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta para elaborar nuestro calendario comunal, porque creo que es muy importante estas cuestiones para luego ir haciendo exploraciones como la que han sugerido el profesor Linder y también Fermín, ¿no? Porque necesitamos de parte también de los profesionales aguajún que conocen su cultura, una reflexión sobre su cultura y ver las distinciones que hay entre la propia sabiduría, ¿no? aguajún con el conocimiento occidental moderno. No para oponer, porque también los padres lo que dicen, y yo quiero que mi hijo también sepa lo moderno, sino para entrar a un diálogo de saberes. ¿Ya? Pero para que haya diálogo tiene que haber solo en equivalentes. Es decir, la oralidad es muy importante, pero también los docentes estamos obligados a escribir sobre nuestra cultura.
para poder colocar de una manera orgánica y sistematizada todos los aspectos de nuestra cultura y hacer este diálogo. No basta la traducción del castellano al aguajún. Es importante que en esta traducción se releven las propias cosmovisiones, de manera que no sea un traslado nada más de un saber a otro utilizando el idioma, como ha sido la práctica de los evangelizadores, que han traducido la Biblia, pero no para fortalecer la ritualidad propia, sino como un vehículo de evangelización. Entonces esto es muy importante a tener en consideración. Por eso es que debemos de superar el bilingüismo monocultural e ir al uso de las lenguas dentro de sus propias comprensiones del mundo. Entonces el docente está obligado a pasar de la oralidad a la escritura. Los muntas y los abuelos están allí para hablarnos, para conversarnos sobre su sabiduría, pero corresponde a los docentes, que son los que tienen la responsabilidad de acompañar en los procesos educativos con los niños y niñas aguajún, sí tener el dominio tanto de la oralidad como de la escritura, pero no solamente de su propia cultura, sino también de la cultura moderna, para establecer el diálogo entre ambas culturas y el niño salga fortalecido tanto en su cultura como en la nuestra. Porque también ocurre que el aprendizaje sin una reflexión cultural ha devenido muchas veces en que ya no necesariamente el colonizador está afuera, que el blanco está afuera, que me va a aplastar. No, muchas veces, como sucede con estos procesos de colonización, el blanco ya está dentro de cada uno de nosotros. Entonces ya nosotros ya no hablamos como indígenas, como aguajún, sino hablamos como blanco. Y eso es exactamente cuando se ve algunas gentes, cuando van a ciertos eventos, hablan como el blanco, no expresan necesariamente su cultura. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? En segundo lugar, y para terminar, yo me he prestado, en realidad, familia, para entender las familias nucleares, y clanes. Los clanes son los apellidos generalizados de varias familias entre sí. Eso es lo que nos da la antropología, ¿no? Y me refiero a familia. Ahora he hablado en un sentido restrictivo, familia nuclear. Pero en realidad las familias en los aguajunes se agrupan en interfamilias, en multifamilias, en general, bajo la sombra de un mismo apellido que refleja un ancestro común. A eso en la antropología le llaman clanes. No me gusta utilizar esa palabra, pero no tengo otra. Si tuviese en el mundo quechua andino, yo diría ayllu. Ahí sí no me equivoco, porque el ayllu sí es familia de familias. Y me presto estas palabras, ¿no? de otros idiomas, porque no encuentro, yo no sé aguajún, la manera más clara de explicar. Y he hablado yo acá, clan como familia ampliada y familia como familia nuclear, pero en realidad son nociones que de repente no se aplican a la vida aguajún. Y en ese sentido, son ustedes los que de repente nos pueden decir de mejor manera cómo orientarnos en el mundo de la familia indígena. Termino diciendo nomás que la familia, los parientes, en el caso de los indígenas, no terminan en los linderos humanos, sino también tenemos familias sagradas, familias en la naturaleza. Es por eso que una aguajún, cuando habla de la madre tierra, quiere decir que su pariente es también la tierra también la considera a su madre. Entonces la noción acá de familia es un poquito que hay que ponerlo en otro contexto cultural. De mi parte, muchas gracias por todo y muy amables, María Cristina, me despido de ustedes.